Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, vamos a hablar sobre las proyecciones económicas con José Abel de Fina, doctor en Dirección de Negocios. Y bueno, este año realmente es un año complejo para nuestro país. Es un escenario que, bueno, tiene algunos temas pendientes, no solamente por el tema electoral, sino también el tema externo en el mundo. Las finanzas se han complicado también a nivel mundial. Y por eso vamos a preguntarle qué expectativas podemos tener en este 2025 en nuestro país, cuando las cifras son las siguientes. El riesgo país del Ecuador se ubicó en 1045 puntos el 12 de enero. Si se compara con la registrada ese mismo día del 2024, el indicador cayó cerca de 1000 puntos. En ese entonces estuvo en los 2011. En las últimas semanas la tendencia se mantiene a la baja. El déficit fiscal del año pasado bajó a más de la mitad de lo registrado en 2023, pasó de 5.456 millones de dólares a 2.522 millones. En diciembre del 2024, Ecuador registró una inflación mensual de menos 0.99%. Esto permitió que la inflación anual, es decir, la subida general de los precios para todo 2024, cerrara en 0.53 en el país. Según el INEC, la inflación mensual de diciembre ha sido la más baja en los últimos 10 años y la inflación anual la menor desde el año 2021. Claro que esto indica una contracción de la economía. ¿Qué podemos esperar de este año entonces? Un año que además es electoral y que la gente, como mencionaba, se va a tomar su tiempo para tomar decisiones importantes, quizás, o emprender algún negocio o hacer alguna compra importante, porque obviamente no sabemos qué rumbo podrá tomar el país con un nuevo mandatario. Gracias a nuestro invitado, a José Abel de Fina, doctor en Dirección de Negocios. Bienvenido, José Abel. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Y bueno, ¿qué decir del tema económico de nuestro país, de lo que nos depara este año? Buenos días y gracias por la invitación y buenos días a toda su estimada audiencia. Muy buenas las cifras que citó ahora entre la situación de recesión que vivimos en el año 2024, que está confirmado por lo que pasó en el primer trimestre con una caída del 1%, en el segundo trimestre una caída inmensa del 4.5% y en el tercer trimestre otra caída del 1.5%. Y podría pues alguien decir, bueno, no es mucho comparado pues un 1%, un 2% promedio para el año, no es mucho, pero sí es bastantísimo cuando lo comparamos con el crecimiento de la población, cuando lo comparamos con el crecimiento de la productividad que se está dando a nivel mundial y que hace pues que el valor agregado o el potencial de agregar valor sea cada vez mayor para los seres humanos. Entonces, desde ese punto de vista, cuando el resto de los países de América Latina, aunque poco, y países en otras regiones han crecido, en el Ecuador tenemos una situación de recesión que se debe no necesariamente o totalmente a la gestión de este gobierno, sino que se debe a la situación también de estancamiento que hemos vivido en los últimos 10 años y sumado a esto, pues las crisis, cuando usted vive una situación de estancamiento, significa que el país está más débil y cualquier crisis pues nos pega mucho más. Los países que están estancados tienen un 30-40% más de probabilidad de caer en recesión y son menos capaces también de recuperarse de las crisis. En este sentido, pues cuando me pregunta cuáles son las perspectivas para el 2025, pues hay quienes han apuntado a un crecimiento del 2% para este año, que sería pues una especie de rebote, ¿verdad? Pero no Claro. necesariamente, no siempre los rebotes pues son igual a la caída, ¿verdad? Entonces, es posible que en lugar de tener una situación de una recuperación en V, tengamos una recuperación en L, si es Ujú. que las expectativas que tienen los agentes, hablemos de agentes, hablamos del sector financiero, agentes económicos, hablamos de los empresarios, hablamos de las familias, cuando usted mencionaba pues alguna compra grande, ayer conversaba con alguien sobre el tema de la vivienda, de la construcción y entonces todas esas
perspectivas o todas esas expectativas que tienen los agentes económicos se traducen en que ese rebote pues sea un rebote bueno o un rebote muy lento que no nos lleve a ese 2% que estábamos esperando para el 2025, sino a una marca menor. Una marca menor. Ahora, sin duda, podríamos hablar de que una vez que tuvimos esta recesión, esta especie de recesión, se puede esperar entonces una recuperación lenta, pero recuperación al final. Bueno, a ver, las recesiones duran entre 16 y 18 meses. Entonces, si llevamos un año de recesión al menos, quiere decir que todavía más la parálisis que tenemos por la situación electoral que usted mencionaba, es muy posible que esta situación de recesión se extienda hacia el año 2025 y que recién en el segundo semestre del 2025 comencemos a ver una recuperación. Para los sectores de la construcción, por ejemplo, para el sector automotriz, esa recuperación vendrá para el año 2026, ya que antes las familias, las personas, antes de entrar en una gran deuda, como puede ser la adquisición de la casa o de un vehículo, pues tienen que sentir seguridad y tienen que sentir que va a haber un ingreso estable. Por lo tanto, la recuperación para esos sectores de grandes compras será para el año 2026, no para el año 2025. Ahora, hablando del gobierno, de cómo se financiaría el gobierno, pues 2025 presenta un reto fiscal para el nuevo presidente que sea elegido o si es que continúa el actual presidente, porque claro, en el año 2024 hubo ciertos impuestos temporales que se cobraron a la gente y que eso le dio dinero al Estado. Sin embargo, para este 2025, además, no se va a tener en cuenta eso. El déficit fiscal, me imagino, será muy similar, pero tendrá que, bueno, hacer de alguna manera ver cómo consigue ese dinero, cómo vemos de esa situación que podría tener el gobierno de financiamiento y de ser más eficiente en lo que hace. El déficit fiscal para el año 2025 se agrava con que el incremento en aproximadamente 1.000 millones de dólares en los pagos de deuda externa. Y esto se extiende hacia el año 2026 hasta el año 2029. Entonces, esta situación hace que, como bien indica usted, la presión para la caja fiscal sea aún mayor. Es de esperarse, y es lo que envuelve el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y que lo ha señalado también las autoridades, que algunas de las exenciones que existen en algunos impuestos se eliminen y que con esa eliminación de esas exenciones, pues tengamos, obviamente eso tiene que pasar por una situación legal, ¿verdad? Pero que algunas de esas eliminaciones de exenciones y beneficios se eliminen y esto permita incrementar los ingresos del Estado. También pues se ha anunciado un posible financiamiento de 1.500 millones de dólares por la entrega del campo Sacha, una empresa china, perdón. Esta situación podría también generar unos ingresos adicionales, aunque es muy necesario que se haga en unas condiciones que sean adecuadas y ventajosas también para el país. Claro, eso tendría que verse y estar muy pendientes de cómo se haga. Viernes, son las 7:30, estamos conversando con José Abel de Fina sobre las predicciones económicas de nuestro país. Y bueno, este año 2025, José, Ecuador obviamente tiene unos retos políticos marcados por estas elecciones, pero la pregunta es cómo repercute esta situación específica en la economía, porque claro, si vamos hasta segunda vuelta, hasta abril, vamos a estar como en hold hasta ver qué mismo pasa con las decisiones políticas que obviamente repercuten en el tema económico. ¿Cómo ve usted esto particularmente para este año? Lo que ha ayudado el año 2024 y que esperemos que nos siga ayudando en el año 2025 es el incremento de las exportaciones. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es al nivel de la economía interna. Las exportaciones están ayudando, pero la economía interna no está ayudando. ¿Qué quiere decir? Que las personas, las empresas están guardando el dinero. Es lo que aparece como una buena noticia de incremento de liquidez en el sistema financiero, ¿verdad? Pero en realidad esa es la respuesta cuando de la economía o de los agentes económicos, de las personas, cuando no tienen qué hacer con el dinero, no tienen expectativas o no tienen seguridad sobre si van a hacer esa inversión y les va a dar una rentabilidad. Entonces guardan el dinero en el banco. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que pasar entonces que alguien vaya contraciclo para que podamos tener esa recuperación en B que estábamos hablando, en lugar de una recuperación en L o en J, ¿verdad? Mucho más lenta. Para que suceda eso, pues no basta con que se vayan los apagones, ¿verdad? Porque ya veníamos mal antes de los apagones. Para ello
el gobierno, el Estado ecuatoriano tiene que ir contraciclo y tiene que tener un plan de inversión, no solamente en el tema de construcción, sino en los sectores productivos dirigido a incrementar las exportaciones y el consumo interno de alrededor de unos 3.000, 4.000 millones de dólares, que permita ser un motor de arranque para la economía. Ahora, obviamente, al tener este periodo electoral y esta incertidumbre que genera inestabilidad, esto también puede ahuyentar la inversión en el país y el acceso a financiamiento, porque, bueno, no se sabe qué rumbo va a tomar el Ecuador, ¿no? Y hasta que se posicionen las nuevas autoridades y tener claro sobre el próximo gobierno, las políticas económicas que tomará, la inversión privada que es necesaria para generar empleo, me imagino que estará también esperando a ver qué decisiones toma, ¿no? Totalmente, y vivimos una situación de incertidumbre. El Ecuador rankea entre los países con mayor incertidumbre del mundo, y es producto de toda esta situación, pues no solamente el tema político, sino también pues los otros temas que nos han venido aquejando después de la pandemia. Hay una situación de sobreendeudamiento por parte de las familias con el sistema financiero, y esto hace mucho más difícil que podamos pues conseguir ese impulso para el año 2025, aún más sumado pues lo que bien señala usted, esta incertidumbre política que pues dependiendo de la tendencia que resulte pues nos llevaría a firmarnos por el lado del presidente Noboa, a firmarnos con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con el apretón de cinturón, pero con un ordenamiento fiscal, y por el otro lado pues tendríamos, en el caso de que gane pues la más opcionada, que es Luisa González, tendríamos una situación en la cual tendríamos que plantearnos de dónde se va o cómo se va a reestructurar, Claro. o si vamos a regresar al régimen que teníamos anteriormente, pues con el presidente Correa. Ahora, José, pensando en lo que podría ser el nuevo gobierno para que, bueno, mejore ese déficit fiscal que tiene y el gasto público, ¿se podría pensar que tiene que darse ajustes necesariamente con impuestos o hay alguna forma de que eso no ocurra y que se mejore la eficiencia del Estado sin recurrir a sacarle más plata del bolsillo a la gente? Medidas de corto plazo son complicadas. Es cierto que el gobierno ha financiado o ha llevado adelante el financiamiento del Estado a través de priorizar, no de optimizar, como señala usted, sino de priorizar el gasto público, es decir, quedándose con acreencias hacia ciertos sectores que políticamente son menos complicados y, aguantan, y quizás aguantan más, pero en realidad para medidas de corto plazo tienen que pasar por el tema de impuestos, porque un tema de eficiencias, los mayores gastos que tiene el Estado son en salud y en educación, ¿cierto? Entonces, mayores eficiencias en salud y educación van a ser procesos largos, dolorosos, que implican separación de colaboradores en estos sectores, una reorganización de cómo se hace la educación y cómo se hace la salud en el país, y esto no es una cosa que se traduce o se puede reducir en unos pocos meses. Bueno, qué complejo, ¿no? Y aparte de todo lo que tenemos, los problemas internos, de no solamente el tema político y la inestabilidad que esto conlleva, sino la crisis energética y de inseguridad, también viendo hacia afuera, José, el Ecuador obviamente depende del precio del petróleo, pero también depende de lo que pase en el mundo, el ámbito geopolítico, por ejemplo, ahora con la reciente posesión de Donald Trump está a la expectativa, ¿no? De qué políticas pueda emitir este país respecto al Ecuador. Vemos su intención de Latinoamérica bueno, no nos necesita, según lo ha dicho, con una forma muy despectiva hacia Latinoamérica. No creeríamos que vaya a ser distinto con el Ecuador. En todo caso, eso también va a influir en nuestra economía en este año y los próximos años. Sí, el presidente Trump tiene una postura, pues siempre empieza con una postura bastante agresiva, bastante, pero es conocido en los Estados Unidos y alrededor del mundo que es también una situación de postura, una postura negociadora. Ayer, por ejemplo, ya echó para atrás con la amenaza de tarifas hacia China, porque pues China no solamente es un gran socio comercial, sino que también es un gran inversionista, un gran tenedor de deuda de los Estados Unidos. Entonces, ha echado para atrás con esa promesa de tarifas. Y en cuanto a los países de América Latina, pues especialmente contra México, tiene que ver no con el tema tanto económico, sino también con el tema de la migración. Creo que la mayor afectación que podría haber por parte de la administración Trump con respecto al Ecuador sería algo que reduzca o impida o trabe el flujo de las remesas de los migrantes ecuatorianos hacia el país, que este año ha llegado a niveles altísimos, Históricos, ¿no?
precedentes, lamentablemente, superando porque los 100.000 millones de dólares. es a costa de nuestros migrantes, aunque le ingrese ese capital al Estado, es complejo, ¿no? Toda esa situación. Para resumir, entonces, ¿qué podemos esperar de este 2025? Un año que, como vemos, es bastante complejo por las distintas aristas. ¿Qué se puede esperar y qué aconsejaría a la gente respecto al tema económico? Yo creo que el año 2025, el primer semestre, va a seguir siendo un año complejo. Hay quienes plantean pues que el 2025 va a ser luminoso, ¿verdad? Pero si no existe, si no acompaña esa promesa de luz, no acompaña a tomar medidas que vayan en la dirección de arrancar nuevamente la economía interna y que no sean solamente las exportaciones las que hagan la economía, vamos a tener una situación compleja, como bien describe usted, en el 2025, una situación de recesión que se va a extender hasta por lo menos el segundo semestre de este año y luego vamos a empezar una recuperación, pero que realmente no nos va a devolver a una situación de mejor situación que la del 2023. Lo único que estamos haciendo es regresar al Aumentar. 2023. Entonces, pensaría, si alguien estaba ya mal, sin empleo, como gran cantidad de ecuatorianos, sobre todo de la población joven y rural, estaba ya sin empleo, para el año 2023 seguirá, perdón, si ya en el 2023 estaba así, para el año 2025 seguirá así lamentablemente, si es que no existe por parte del Estado una inversión importante para ir contraciclo y despertar el motor de la economía interna. Muy importantes reflexiones, preocupantes también. Yo quiero agradecerle al doctor José Abel Defina, PhD en Business Management y también docente de la IDE Business School. Gracias por acompañarnos, José. Encantado y muchas gracias por la invitación y pues buen fin de semana para usted y toda su audiencia.